hermosa visita a nuestro hermano Sergio Pirelli. Él nos va a compartir el estudio en esta noche. Vamos a orar un momentito y él va a venir ahorita y también va a orar. Precioso Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso en el cual venimos a deleitarnos con el consejo maravilloso de tu palabra, Señor. Trae, Señor, tu Espíritu Santo sobre tu siervo y trae sobre nosotros ese querer aprender, Señor, esa disposición a la obediencia, Señor. A menos de que el grano de trigo caiga en tierra y muera, queda sin fruto, pero si muere lleva mucho fruto. Como el barro en las manos del alfarero, así el verdadero siervo de Dios se dispone para aprender la palabra del Señor, para que el alfarero le moldee conforme a su voluntad y dejemos de hacer nuestra voluntad y aprendamos a hacer la de Él. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Sergio, bienvenido. ¿Me pasas el ventilador? Es que si yo sufro de calor, él sufre más de calor que yo. Esto es para cuando te van a pasar por YouTube. Oh, ok. Ya está prendido. Sí, ya está prendido. Magnífico. Sí, sí. Entonces, este. Listo. ¿Te lleva la Biblia? Ahí me llevo esta Biblia. Sí, sí. Ahí tienes, si te quieres. Sí, no. No, Sí. estás en tu casa. Muchas gracias. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Pastor William, por la invitación de compartir la palabra con ustedes. Residimos en el sur de California en estos momentos con mi esposa y 2 hijos varones y es un placer estar aquí. Estamos hace ya 20 años involucrados en la obra de Capilla Calvario, aunque serví 10 años también como pastor de una denominación y 15 años sirviendo a diferentes agrupaciones evangélicas, hasta que alguien nos presentó la filosofía de ministerio y enseñanza de Capilla Calvario, que la abrazamos en el año 2000 y pudimos plantar una iglesia con otro matrimonio y ahí estamos. Se llama Capilla Calvario Amistad en la ciudad de Montclair, California, y desde el 2013 al 2015 se nos dio la bendición de ir con mi esposa al Uruguay, de donde yo soy oriundo, y plantar también allí la primera iglesia de Calvary Chapel en Uruguay, ese país muy pequeñito, entre 2 gigantes como es Argentina y Brasil. Pastor Héctor ya oró en esta noche por su palabra, así que vamos a abrirla en el primer evangelio del Nuevo Testamento, que es Mateo, y vamos a considerar juntos un breve pasaje, un evento en la vida de nuestro Señor Jesucristo, un milagro, y está allí en el capítulo número 9, Evangelio según San Mateo, capítulo 9, y en sus Biblias tienen un subtítulo. Hay veces los subtítulos no son muy apropiados, pero en esta vez es apropiado y dice: Jesús sana a un paralítico. Y vamos a leer primero la versión abreviada que está en Mateo, después nos vamos a ir a una versión un poquito más extensa que está en Marcos, el capítulo 2. Por el momento leemos los versículos 1 y 2 de Mateo 9. Dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí está el relato en 2 versículos del acontecimiento que quiero compartir con ustedes en esta noche.
Comenzamos con una palabra introductoria, dice entonces. Lo que está haciendo Mateo es uniendo este evento con algo que había ocurrido anteriormente. ¿Qué había ocurrido? Si ustedes leen Mateo capítulo 8, versículo 28 al 34, Jesús había estado del otro lado del mar de Galilea y le habían salido al encuentro dos endemoniados en Gadara, que al acercarse a Jesús lo confrontaron con la pregunta: ¿qué tienes contra nosotros, hijo de Dios? Y ustedes saben qué es lo que ocurrió en aquel momento. El verso 30 del capítulo 8 nos dice: estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Marcos dice que eran como 2000. Dice, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. En otras palabras, lo echaron. Así que ese es el relato anterior del contexto que nos une a nosotros con lo que va a ocurrir ahora. Dice entonces: entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado, ya les dije, del mar de Galilea, y vino a su ciudad. ¿Cuántos de ustedes hasta hoy sabían que Jesús tenía una ciudad? Bueno, es una forma, esto se llama en la Biblia antropomorfismo, es una forma de presentarnos a nosotros en palabras humanas que podamos entender que había una ciudad que Jesús había establecido como su centro de operaciones a orillas del mar de Galilea. Cuando vayamos al relato más extenso de este evento, vamos a ver que esa ciudad que Mateo atribuye a ser una ciudad de Jesús se llama Capernaum, o la ciudad de Nahum, la ciudad del consuelo. Y ahí se había establecido nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que fue ahí, a orillas del mar de Galilea, que Él va a llamar a sus primeros discípulos: Andrés, Pedro, Santiago, Juan, Mateo. Así que Jesús se había establecido en esa ciudad. Por eso Mateo dice, era su ciudad. Cuando uno tiene la oportunidad de ir a Israel, se visita esta región del mar de Galilea y se visitan las ruinas, lo que existe hoy de la ciudad de Capernaum. Y antes de entrar a los restos arqueológicos, usted se encuentra con un letrero en inglés que dice Capernaum, the town of Jesus. ¿La ciudad de quién? La ciudad de Jesús. Porque va de acuerdo ese letrero con el relato del Evangelio, va de acuerdo el letrero con el relato de Mateo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Verso 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, ya sabemos que le trajeron a Jesús un paralítico y fue más de una persona porque el artículo está en plural. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Así que ahí está el relato en síntesis, contexto de lo que había ocurrido antes, contexto geográfico donde estamos, mar de Galilea, la ciudad de Capernaum, donde Jesús se estableció por 3 años antes de subir a Jerusalén, aunque Él iba a todas las fiestas.
regresaba siempre a Galilea. Es a lo último de su ministerio que él sube a Jerusalén, y ustedes saben para qué, para morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día. Pero ahora nos vamos al relato extenso que está en Marcos el capítulo 2, así que no nos vamos muy lejos. Un evangelio más adelante encontramos el relato más extenso en Marcos capítulo 2. El verso 1 dice: entonces Jesús otra vez entró, ¿dónde? En Capernaum. Ahora sí tenemos el nombre de la ciudad. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Bueno, otra cosa más que quizás ustedes nunca habían prestado atención. Primero Mateo nos decía que entró a su ciudad, Capernaum. Y ahora dice que entró, en casa, que estaba en casa. ¿En casa de quién? Bueno, cuando uno visita Capernaum, ahí están las ruinas de la casa del apóstol Pedro. Así que cuando el relato nos dice que estaba en casa, se refiere a la casa del apóstol Pedro. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces, verso 3, vinieron a él unos, ¿recuerdan los sellos del Evangelio de Marcos? Aquí vamos a ver quiénes son ellos. Dice, vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado ¿por cuántos? Por 4. Podemos asumir saludablemente que lo estaban trayendo en una especie de camilla o litera, 2 adelante, 2 atrás. Ahora se nos dice que Jesús estaba en casa, en la casa de Pedro, y se nos dice que había una multitud tan grande que se había agolpado frente a su casa, de tal manera que ya no cabían ni aún a las puertas, pero él seguía predicando la palabra, y entonces fue que le traen a él un paralítico que era cargado por 4, verso 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico, verso 5, y al ver Jesús la fe de ellos, ya habíamos visto esta expresión antes, en Mateo, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ya tenemos todas las escenas de la película. Tenemos el lugar, tenemos la ciudad, tenemos el dónde, la casa de Pedro, tenemos la escena, una multitud agolpada a la puerta, tenemos a Jesús predicando la palabra y tenemos también a 4 trayendo un paralítico para que Jesús lo sanara. Se encuentran con el obstáculo de la multitud que ven el techo, le hacen un agujero, por ahí bajan al paralítico para que Jesús lo sanara por la fe de ellos. Ahora vienen, ¿cuál es la enseñanza para nosotros de este evento? Todos nosotros en alguna oportunidad o en algún tiempo de nuestras vidas también fuimos paralíticos. Y no estoy hablando de personas paralíticas que están en silla de ruedas, que no se pueden movilizar por sí mismos. Estamos hablando de parálisis espiritual. Algo, un pecado en nuestras vidas o nuestro estilo de vida, el diablo lo estaba usando para mantenernos paralizados. Nosotros no podíamos ir por nuestras propias fuerzas, por nuestros medios, por nuestra voluntad,
a los pies de Jesús para que Él nos quitara de esa parálisis espiritual. Tú tienes que ponerle tu parálisis espiritual antes de conocer a Cristo. Abuso de sustancias, drogadicción, alcoholismo, pornografía, una vida licenciosa, mucha rumba, parranda, relaciones inapropiadas. Yo no sé qué era el instrumento con el cual el diablo te mantenía a ti paralizado espiritualmente. A mí me tuvo paralizado hasta los 18 años. Una vida libertina, una vida sin Dios, una vida sin respeto al sexo opuesto. Esa era mi parálisis. Arquitecto de mi propio destino, egocéntrico. Tú tienes que confrontar cuál era tu parálisis. Pero aquí vemos a 4 personas que vieron la parálisis de ese amigo familiar. La Biblia no nos dice si era amigo, si era familiar, realmente no importa. Vieron la condición de ese amigo que estaba paralítico. Él no podía ir por su propia cuenta a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y se unieron para llevar a ese paralítico a los pies de Jesús. Primera cosa que quiero destacar de estas 4 personas. Asumo que eran hombres también para cargar a este paralítico. Pero no vamos a dejar de dormir si eran hombres o eran mujeres. El primer elemento que encontramos en estos 4 es que tuvieron simpatía o empatía por ese paralítico. Es lo que los motiva a ellos a crear el plan de llevar ese paralítico a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Volviendo al tiempo de tu conversión, alguien tuvo la suficiente simpatía o compasión por ti y por mí para crear un plan y llevarnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Afuera de nosotros, afuera de las puertas de nuestra iglesia, yo sé que tú conoces, tienes familiares, tienes amistades, tienes compañeros de trabajo, compañeros de colegio, universidad, que están paralíticos, en medio de drogas, en medio de relaciones inapropiadas, que por su cuenta no pueden ir a los pies de Jesús. Necesitan alguien como nosotros que tenga simpatía o empatía por ellos. En otras palabras, interés por la salvación de ellos. Alguien la tuvo por ti, alguien oró por ti, alguien salió de su zona de comodidad para llevarte a ti y a mí a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Alguien lo hizo. En mi caso personal fue en el verano del 73, 74 en mi país, de diciembre a marzo, que un matrimonio americano que residía cerca del edificio de apartamentos que nosotros vivíamos, o mis padres eran propietarios. Una tarde, paseando uno de los perritos, ellos 2 se acercaron a mí, por primera vez, aún yendo yo toda mi educación primaria, secundaria, universitaria en colegios católicos. Me preguntaron por primera vez mi nombre, obviamente, qué era lo que hacía, y si yo conocía que en la Biblia había un plan de Dios para mi vida.
Y se lo había leído. Y le dije, sí, yo he leído la Biblia en la clase de literatura. Cantar de los Cantares, el libro de los Salmos, el libro... No, me dice, no estamos hablando de la Biblia como un libro de literatura, de los libros poéticos de la Biblia. Le dice, estamos hablando, si has leído, que en la Biblia Dios tiene un plan para ti y es a través de Jesucristo. ¿Qué representa Jesús para ti? Le dije, es un personaje histórico, igual que Marx y Gandhi y otros, Tolstoy. Uno más del montón. Me dijeron, no es uno más del montón, es tu Salvador. Y por primera vez se me confronta a mí con lo que yo después conocería es el Evangelio, buenas nuevas de salvación. Y me invitan a un estudio que tenían para profesionales y estudiantes universitarios, que era los martes a las 7 de la tarde en el apartamento donde ellos vivían. Llegó ese martes. Y yo no sé cómo ella entró a nuestro edificio, porque teníamos portero eléctrico, teníamos un oficial de seguridad. Ella entró. No solamente entró, yo nunca le había dicho, ella sabía el edificio, porque estaba muy cerca del edificio donde vivíamos. Ella ni sabía el apartamento, llegó a mi apartamento. Segundo piso, 101. Ahí llegó y tocó el timbre. Y yo miré por la mirilla de la puerta y ahí estaba Elena. Yo guardé silencio y ella presintió que yo estaba del otro lado de la puerta y dijo, hola Sergio, ¿estás allí? Y yo le respondí, Elena, le iba a abrir la puerta. Mentira, porque era mentiroso, entre otras cosas. Le iba a abrir la puerta, Elena, y le abro la puerta. Y me hace recordar ella mucho a Leona. Si yo le mostrara una foto, es muy parecida a Leona. Y me dice, vengo a recordarte que te espero a las 7 de la tarde en nuestra casa. ¿Verdad que ibas a ir, Sergio? Le dije, ¿cómo no, Elena? Segunda mentira. Segunda mentira. Te espero allí, Sergio. Y Sergio le dijo, sí, voy a estar ahí, Elena, a las 7. Y en mi corazón dije, tenía 18 años, 50 libras menos, iba al ejercicio, iba al gimnasio, jugaba en la 5ª división de un equipo del Uruguay, donde mi cuñado y primo hermano fueron profesionales. Dije, lo peor que me puede pasar es que voy a escoger una niña para llevarla a bailar el sábado. Así que a eso voy, nada de que voy a estudiar la Biblia, voy a pescar, a ver qué pescamos para el fin de semana. Y ahí fue. Por primera vez recibí un estudio de la Biblia, era como ir a una clase de chino, la primera vez, de mandarín. Y había una niña allí que me llamó la atención. Era maestra. Y me vino a saludar. Y yo de entrada le dije, ¿no te gustaría ir a bailar conmigo el sábado, a la noche? A eso fui, a pescar. Y me dijo, no, Sergio, yo no voy a bailes. Y me dijo, le digo, ¿te invito al cine? No voy al cine. Y le dije, bueno, a cenar, al menos. Me dijo, tampoco. Y me sentí muy frustrado, mal pescador. Volví sin nada a mi apartamento. Pero seguí yendo al estudio del siguiente martes. Ahí estaba esa niña otra vez. Y volví otra vez a tirar la caña, echar la red, le llaman en la Biblia, ¿no?
Y baile, no. Cine, no. Comer juntos, no. Pero ella me invitó a ir a la iglesia. Así que yo dije, sí, correcto. Voy a la iglesia. Y ahí estaba, mi primer culto en la iglesia. Fui por ella. Pero quiero decirte qué ocurrió en la denominación que después yo sirvo como pastor 10 años. Era el día de la Santa Cena. Pero no solamente era el día de la Santa Cena, sino también ellos, antes de participar, y es la única denominación que yo conozco hasta ahora, puede ser que haya más, existía el lavado de los pies. Y en un momento dicen, nos vamos a separar los varones, van a ir a las clases de abajo de la iglesia, subsuelo, las hermanas van a ir a otro piso. Y había un doctor allí, y me dijo, hermano Sergio, por primera vez alguien me llamó hermano. Me hace recordar el encuentro de Ananías con Pablo, ¿ustedes recuerdan? Y me dice, venga con nosotros, acompáñeme. Y usted no tiene que participar, no tiene que participar. Yo no tenía ninguna intención de participar, y menos lavarle los pies a otro hombre. Empecé a ver estos hombres, ingenieros, abogados, médicos, doctores, estudiantes, laicos, diferentes personas, sentándose, agarrando una palangana, llenándola de agua, sacándole los zapatos, las medias a otro varón y lavarle los pies, secarlos. Después el otro se sentaba, el que le habían lavado hacía lo mismo. Yo me recosté contra el marco de la puerta de ese salón y yo sé que fue el Espíritu Santo, cayó sobre mí. Y no pude resistir lo que yo estaba viendo. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué locura que es esto? Que hombres se estén lavando los pies los unos a los otros, abrazándose. Y yo lloraba en ese marco de la puerta hasta que vino ese doctor y me dijo, hermano Sergio, siéntese. Usted no tiene que hacerlo, yo lo voy a hacer por usted. Y me lavó los pies, bañado de lágrimas, bañado de lágrimas. Ahí seguí estudiando la Biblia. 6 meses después, el 8 de junio de 1974, bajaba las aguas bautismales para entregar mi vida a nuestro Señor Jesucristo. Cargo en mi Biblia una foto de ellos. Esta Biblia me acompaña a todos mis viajes y está una foto de ellos. Él ya está con el Señor, ella vive a las afueras de Orlando, Florida, tiene 85 años y hasta el día de hoy sigue haciendo lo mismo que hizo conmigo en el año 1974. Cada vez que la llamo, ella me dice, Sergio, mi hijo, y yo le digo, Elena, mi mamá espiritual. Y nunca voy a dejar de agradecer a Dios, porque ya han pasado 45 años, hizo el 8 de junio de este año, de aquel encuentro que ella tuvo y su esposo conmigo, cuando yo estaba paralítico. Tú estabas también paralítico en un momento de tus vidas. Y alguien oró por ti, vino a ti y salió de la zona de comodidad para sacarte de las tinieblas a su luz admirable. Lo menos que pensaba que ese estudiante que ese año estaba preparando su último examen para recibirse abogado, lo cual lo hice marzo del año 74, de un momento a otro terminaría en una universidad cristiana estudiando una licenciatura en teología que yo ni sabía para qué me había registrado. El primer año, recuerdo, me leí de punta a punta mi Biblia. Mi primera Biblia, que la conservo, está en casa. Solamente la saco en ocasiones especiales. Que alguno de mis compañeros me preguntaba, ¿tú has nacido en un hogar cristiano? Le decía, no. Bueno, ¿eres hijo de pastor? Tampoco.
abracé el Evangelio con todo mi amor, con todo mi amor. Abracé a ese Jesús, soy un enamorado de Jesús. Si he permanecido firme en los caminos del Señor, en los cuales sí me han hecho mucho daño, quizás como algunos de ustedes, es por Jesucristo, es por Jesucristo. Pero volviendo al tema, Elena y su esposo Reginald tuvieron amor por mí, salieron de su zona de comodidad y me acercaron por primera vez a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, el relato, ¿verdad? Dice que se unieron estos cuatro. La primera característica de ellos a destacar era simpatía o empatía. El segundo es cooperación. Se unieron, cuatro, cooperación. La tarea de evangelizar no es del pastor William solamente, o de sus pastores asistentes o sus líderes. La tarea de evangelizar es de todos nosotros. No hay ningún lugar en la Escritura que diga evangelizar, asterisco, solamente para pastores. La tarea de llevar las buenas nuevas de salvación es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y si yo hiciera una encuesta uno a uno con ustedes, al final de encuestar a cada uno de ustedes, puedo asegurar que la mayoría de los que llevaron a ustedes a los pies de Jesús no fue un pastor, fue alguien más. Fue un padre, una madre, un familiar, una amistad, alguien que se unió, cooperó con Dios, con el cielo, para llevarte a ti a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es mi segundo punto, cooperación. Tú tienes que estar envuelto en una forma, no tiene que salir el plan de la iglesia. Nosotros lo tenemos una vez al mes, tenemos un plan de alcance. Salimos a repartir tarjetas, casa por casa, 2,000 tarjetas alrededor de nuestra iglesia. Estamos haciendo la obra de evangelismo, tratando de darle la oportunidad a otros paralíticos. No tienen que venir a nuestra iglesia, pueden ir a otra iglesia. Espero que no vayan con los testigos de Jehová y mormones, nada más. Pero esas 2,000 tarjetas representan un ticket, una oportunidad para entrar en el camino angosto rumbo al cielo. Tú tienes que envolverte en algo. Hoy tenemos tantas avenidas para cooperar con la predicación del Evangelio. Tú tienes que buscar una manera de llevar paralíticos que están a tu alrededor a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a la tercera característica de estos amigos. Persistencia. Simpatía, empatía, cooperación. La tercera, persistencia. Fueron persistentes. ¿Recuerdas la escena? Cuando llegan, el acceso a la casa estaba cerrado por una multitud. No podían ellos ir directamente al encuentro con Jesucristo. ¿Qué hicieron los cuatro? Se reunieron y dijeron, mejor venimos mañana. ¿Dice eso tu Biblia? No, no dice eso tu Biblia. Esa es una palabra muy nuestra, en toda hispanoparlantes, ¿verdad? Mañana lo hago, mañana comienzo, mañana voy a hacer esto, mañana. Y el mañana muchas veces es nunca. El día de la Biblia, Hebreos 3, Hebreos 4, es hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dijeron, no, esto está difícil, ya hemos caminado mucho cargando al paralítico. Miren cómo está esto de lleno de gente, mejor nos vamos y venimos mañana. No, fueron persistentes. A eso vinieron, eso era el plan, iban a consumar su plan. Sabemos que lo consumaron.
Y entro al punto que para mí es el más hermoso del relato. Originalidad, originalidad. Llegaron, vieron la multitud, ya sabemos que no se regresaron porque sabemos el final, pero dice que vieron el techo de la casa y se les ocurrió hacer ¿qué cosa? ¿Un qué? Un agujero o un boquete. Siempre que he enseñado este pasaje, quiero que te imagines, Jesús está enseñando, están los discípulos, están en la casa ¿de quién? De Pedro. Quiero que te imagines primero el rostro de Pedro. Le están haciendo un boquete, un agujero al techo ¿de qué? De su casa. ¿Alguna vez te imaginaste la escena? Y Pedro era de pocas pulgas, no sé si en Colombia usan ese... No era un hombre muy paciente, no sabía nada, el fruto del Espíritu todavía, del amor y la paciencia. Yo me he imaginado muchas veces la película viendo a Jesús y poniendo su mano aquí para sacar algo y esperar que bajara el primero y ver cómo terminaba con el plan. Es mi imaginación nada más. Pero me imagino también el rostro de Jesús. Mirando a Pedro y dice, ni se te ocurra, esto no ha ocurrido nunca. Mira lo que están haciendo, un agujero en el techo para bajar a este paralítico. Imagínate el rostro de Jesús, su gozo de ver el esfuerzo, la simpatía, la cooperación, la persistencia y ahora la originalidad. Vaya que fueron originales. Es que, pastor, usted nos está diciendo que cuando prediquemos el Evangelio, si la casa está cerrada, rompamos ventanas, puertas y hagamos... No te estoy diciendo eso. Ni lo hagas tampoco, ni lo hagas. Pero lo que quiero demostrarte en esta noche es que ellos tuvieron la intención, el suficiente amor, salieron de su zona de comodidad para hacer lo que venían a hacer y lo hicieron. Y muchos de nosotros nos cansamos muy rápido cuando estamos compartiendo con un familiar o con una amistad, un compañero de trabajo. No somos persistentes. No somos persistentes. Y es que nunca va a ocurrir. Es que son muy rumberos o muy borrachos o muy esto o muy lo otro. No va a ocurrir. Y dejamos de ser persistentes. Bueno, ellos fueron persistentes. Decidieron hacer algo y fueron fieles al plan de acción desde la A hasta la Z. Nosotros a veces comenzamos algo, empezamos con la A, la B, la C, la D y ahí nos quedamos. No, nos cansamos, no somos persistentes. Quiero recordarte otra vez en esta noche que alguien fue persistente contigo. Fue persistente conmigo. Se preocupó de tu salvación. Y mira cómo termina el relato. Es un poquito diferente que otros milagros. Dice el relato, verso 5. Al ver Jesús, ¿lo pueden leer todos juntos? Al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. La mayoría de los milagros de Jesús
en favor de alguien más, terminan de esta manera: hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, tu fe te ha salvado. Mira cómo termina este relato. Al ver Jesús la fe de ¿quiénes? De ellos, se dirige ahora al paralítico y le dice: hijo. Al ver Jesús la fe de ellos. Tú estás aquí en esta noche porque Jesús vio la fe de alguien más, obrando y trabajando en tu favor. ¿Entiendes el mensaje de esta noche? Lo que Dios puede obrar a través de nosotros, a través de nosotros. Puede ser que en esta noche tú tengas un familiar, un amigo. Puede ser que tengas algún hijo pródigo, alguien que se ha apartado de los caminos del Señor. Vamos a lavarnos las manos y decir: él ya sabe, ella ya sabe, yo ya se lo he dicho, yo ya intenté. No. Vamos a seguir teniendo simpatía por ellos. Vamos a seguir cooperando con el plan de salvación. Vamos a continuar siendo persistentes. Vamos a ser originales. Un correo electrónico, la invitación para un evento, traerlos a tu casa a comer o llevarlos a algún lugar a comer. ¿Ser qué? Originales. Porque estoy seguro que en alguno de ellos, al ver la fe tuya y al ver la fe mía, dejarán de ser paralíticos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra en esta noche. Y, oh Señor, pedimos que si hemos en algún momento desistido de seguir trabajando por nuestros familiares, amistades, compañeros, compañeras incrédulos, oh Padre, que este mensaje nos haya realmente contristado y motivado a Señor, volver a tomar impulso y buscar maneras nuevas de poder acercarnos a ellos y a ellas, para que así como este paralítico y así como en un momento de nuestras vidas, nosotros podamos entregarnos completamente a Jesús. Oh Padre, bendice el tiempo que tenemos a continuación con el pastor William, en el cual recordaremos lo que debe realmente ser nuestra motivación: el amor de Cristo, expresado hace 2000 años por nosotros, en la cruz del Calvario, su cuerpo demolido por nuestros pecados, su sangre vertida en el madero por nuestros pecados, para darnos a nosotros una oportunidad de sacarnos de nuestra parálisis espiritual en la cual vivíamos y darnos esperanza de vida eterna. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios los bendiga a cada uno de ustedes.